Le bendiga, te saludo Pastor Michael Torres de Misión Cristiana Monte de Victoria. Continuamos con la etapa del liderazgo número 6, ser irreprensible parte 2. Objetivo, lo que el Espíritu quiere, examinar las cualidades de un líder y vivir la comunión. Da gracias al Señor por reunirse con los líderes que están formando, si van a comer juntos, orienta la conversación mientras comen. El tema que han estado cubriendo relaciones con ser irreprensible, oren juntos antes de compartir la palabra, animen a sus discípulos a dialogar acerca de las experiencias del contenido. En cuanto a hacer actos de misericordia, escuchar a otros, hacer preguntas para conocer el corazón de aquellos que comparten de Jesús. Pregunte cómo le fue en cosas del discipulado que se comprometieron a hacer la semana anterior. Bendiga y dirección. Al final, invíteles a esperar un rato en el Señor, orando por los nombres de la lista de oración. La palabra introducción, 1 Timoteo 3:7. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Amén. Dice la palabra del Señor en Timoteo 3:7. La palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Timoteo 3:7. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficaz de ella. A esto evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujeres cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Amén. También dice no pendenciero, es aquel que rápidamente se pone a pelear de puñetazos o golpes. En vez de pelear con otros, enseña a pelear contra el diablo. En vez de pendenciero, debe de ser amable e indulgente, o conciliador, o mesurado. El líder debe de dejar que el espíritu le frene su mal genio si lo tiene, no codicioso de ganancias deshonestas, que se puede caminar en libertad financiera sin ser codicioso. Hay que dar a Dios, a los creyentes y al pobre. Hay que aprender a recibir en oración, trabajando duro y usando la creatividad. Hay que ser mayordomos, haciendo lo mismo con menos y evitando la duda y pagando al mismo tiempo lo que se debe. No se debe ser avaro o no tiene el corazón apegado al dinero, que es idolatría. Vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 24. Amén. Mateo 6, 24 dice la palabra del Señor. Ninguno puede servir a dos señores, porque os aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro, y no podéis servir a Dios y a las riquezas. Amén. Debe de ser enemigo de contiendas o amable, según lo dice el versículo 3, para atraer a otros al liderazgo. No debe ser un neófito, es decir, un recién convertido. La idea no es que alguien no sea competente desde el momento de convertirse, ser lleno del Espíritu Santo, sino el peligro es que se envanezca, se enorgullezca tanto que no pueda ver lo importante y caiga en la condenación del diablo. Que tenga un buen testimonio de la gente que no conoce al Señor, porque dice esto la Biblia, para que no caiga en descrédito. Ejemplo, mira lo que hicieron ancianos, lo hicieron anciano y es un pendenciero. Sí, así son sus líderes. ¿Para qué ir a sus reuniones? Muchas veces se oyen este tipo de comentarios dentro de las congregaciones y caemos nosotros en descrédito por poner personas neófitas, para que no caiga también en lazo del diablo. Un ejemplo, si me nombran líder y ando en adulterio, seguramente puedo hacer cualquier cosa sin que me condenen. Esta actitud terminará endureciendo el corazón del creyente y atrayendo así condenación. Tenemos que tener mucho cuidado a quienes elegimos. Conclusión, ¿cuál de estas cualidades tiene que mejorar en su vida? Diálogo. Piense del principio relacionado con el vino. ¿Es usted fácil de enojarse? ¿Es el dar dinero con una dificultad para usted? ¿Es una dificultad para usted el diezmo o la ofrenda? ¿Cómo es su testimonio entre la gente en su trabajo, entre sus compañeros de estudio también? Ore y ministre a su gente, recibe del Espíritu Santo la dirección para ayudarles a vencer todas las cosas que han descubierto que no estén bien. Derrame bendición sobre sus discípulos, observando y oyendo al Espíritu. Prepare la siguiente reunión de liderazgo. Pregunte a cada uno cómo van a hacer el fin de semana con sus discípulos o qué van a hacer juntos en cuanto al discipulado. A favor de algunos los nombres
en su lista de oración y planee de la forma que todos se comprometan en hacer algo en cuanto al discipulado o crecimiento espiritual. Liderazgos, parte 7, equipando a los santos, parte 1. Objetivo, lo que el Espíritu quiere, aprender a capacitar a otros para el servicio. Comunión, reciba a sus líderes en bendición, comparta su carga y uno por otro. Anime a sus discípulos a dialogar acerca de las experiencias que han tenido en cuanto a hacer actos de misericordia, escuchar a otros, hacer preguntas para conocer el corazón de aquellos a los que comparten de Jesús. Pregunte cómo le fue en las cosas del discipulado que se comprometieron a hacer la semana anterior. Bendiga y déle siempre una dirección. Al final, invíteles a esperar un rato en el Señor orando por los nombres de la lista de oración. La Biblia, introducción. Vamos a ver lo que dice el libro de Efesios capítulo 4, versículo 12. Efesios 4:12. Allí dice, habla de perfeccionar a los santos para el ministerio. Perfeccionar a los santos en el ministerio. Eso lo dice Efesios 4:12. Dentro de esta verdad está el concepto de la reproducción y multiplicación. Reproducirse es que lleve fruto y multiplicarse es que mi fruto lleve fruto. Somos llamados a reproducirnos y a multiplicarnos. Vamos a ver lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 28. Amén. Dice la palabra del Señor. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar y las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Amén. Y los bendijo y les dijo, fructificad. Mire, y multiplicaos. Este es un nuevo llamado desde el mero principio de la humanidad. El Nuevo Testamento dice de esta manera en Juan 15, versículo 16. Vamos a ver lo que dice Juan 15, 16. Amén. Juan 15, 16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os la dé. También Hebreos capítulo 6, versículo 14. Es importante que nosotros que somos llamados a reproducirnos y a multiplicarnos, entendamos lo que la palabra del Señor nos está enseñando, porque de nada nos sirve leer la palabra del Señor si no la entendemos. Hebreos capítulo 6, versículo 14. Amén. Hebreos 6, 14 dice la palabra del Señor, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Amén. Jesús nos bendijo, nos dio ejemplo de cómo reproducirnos y multiplicarnos. Jesús descubrió a los posibles líderes y vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 4, versículo 18, 20 hasta el 23. Amén. Mateos 4, 18 al 23. Mateo 4, 18 al 23 dice la palabra del Señor. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombre. Ellos entonces, dejando al instante las redes, les siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Amén. Amén. Encontramos en la palabra del Señor que vio a dos hermanos. Jesús desarrolló a esos líderes. Su proceso fue en 3 etapas. Deberían de seguirlo a él, venir en pos de mí, dice, deberían aceptar su visión y os haré pescadores de hombres, y deberían de dejar todo. Entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Jesús enseñó a esos líderes, según el versículo 23, pero enseñaba también en las sinagogas, predicaba el evangelio y sanaba a los enfermos. Jesús entendió que si iba a requerir a su pueblo discipular, él mismo debería de ser ejemplo para ser discípulo, y eso fue lo que hizo. Jesús entendió que reproducirse en otros multiplicaría su eficacia. San Mateo capítulo 10, versículo 1, vamos a ver lo que dice Mateo 10, 1. Gloria a Dios.
hablando siempre acerca de la reproducción y de la multiplicación. Amén. Mateo 10:1 dice la palabra del Señor. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Amén. Llamando a unos pocos en los cuales volcó su vida, llamando a sus 12. Les delegó autoridad, les dio autoridad. En ningún lugar se puede hablar del éxito si no hay sucesores. Además, entre más grande sueña, más líderes va a necesitar. Les dijo qué hacer: echar fuera demonios y sanar toda enfermedad. Jesús dio la potestad a los hombres que llamó. Podemos ver ejemplo, Pedro en el momento más difícil de Jesús le negó, según Mateo 26, 69 al 70. Encontramos esa historia. Pero el trabajo que Jesús hizo para forjarlo permitió que Pedro no tuviese temor de dar su vida por Jesús cuando Jesús lo demandó. Y vamos a ver lo que dice Juan 21, 18 al 29. Perdón, 18 al 19. Amén. Dice la palabra del Señor en Juan 21, 18. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender que con muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: sígueme. Amén. Conclusión: tenemos que reproducirnos y multiplicarnos, y lo haremos ya que Jesús dejó a nuestro favor todo aquello necesario para lograrlo. Una visión: hacer discípulos a todas las naciones, todo su poder en la presencia del Espíritu en nuestro interior, un camino claro, su palabra es luz que nos guía para caminar. Diálogo: ¿está usted trabajando para multiplicarse y está perpetuándose usted mismo? ¿Es usted alguien que delega o alguien que lo controla todo? ¿Ve usted el potencial de las personas o ve solamente las limitaciones? Piense en las personas a las cuales está sirviendo actualmente y pregúntese qué necesitan estas personas para crecer, qué oportunidad pueden ofrecerles para que desarrollen un mejor líder, cómo puedo guiar a mis discípulos de tal forma que sean más eficaces en lo que hacen, qué cualidades primarias tengo que ver en estos discípulos que me van a garantizar la inversión que haga en ellos, y traerá eso, multiplicación. Deje a sus discípulos la tarea de leer 2 de Corintios capítulo 3 versículo 4. Amén. Dice la palabra del Señor en Corintios 3, 4. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. Pregúntese cómo puedo hacer que mi vida sea mejor ejemplo para otros y que otros me puedan seguir a mí también. Pregúntese si estoy dispuesto a pagar el precio que Jesús pide para ser un líder. ¿Estoy dispuesto como Jesús a compartir todo lo que tengo para forjar a lo que estoy enseñando, llenando de poder? Ore con sus discípulos, especialmente en aquellas áreas que descubrieron que estaban deficientes. Deles poder y autoridad en el nombre del Señor. Delegue una vez y por todo el liderazgo de la comunidad local. Confíen que el Espíritu les va a dirigir y les va a enseñar. Anímeles a que escriban los pasos que van a dar para mejorar el área que Dios les habló. Deles palabra de ánimo y fluya en los dones del Espíritu para ministrarles. Observaciones: planee la próxima reunión de liderazgo. Escriba todas las posibles peticiones de oración que nacieron en el tiempo del diálogo, de la reunión del liderazgo. Pregunte a cada uno qué van a hacer el fin de semana con su discípulo o qué van a hacer juntos en cuanto al discipulado. A favor de alguno de los nombres en su lista de oración, planeen de tal forma que todos se comprometan en hacer algo para el crecimiento de la obra del Señor. Liderazgo número 8, equipando a los santos, parte 2. Objetivo: lo que el Espíritu quiere. Cómo conocer y practicar la verdad de la tarea esencial es equipar también a otros. Comunión: en la reunión reciba a sus discípulos con bendición y ore por ellos cuando estén todos juntos. Reconozca públicamente los avances que han logrado en su proceso de desarrollo de liderazgo. Anime a sus discípulos a dialogar acerca de las experiencias que han tenido en cuanto a hacer actos de misericordia, escuchar a otros, hacer preguntas para conocer el corazón de ellos con lo que comparten acerca de Jesús. Pregunte cómo le fue en las cosas del discipulado, en qué se comprometieron a hacer la semana anterior. Bendiga y dele siempre una dirección o ayuda espiritual. Al final, invíteles a esperar un rato en el Señor orando por los nombres de la lista de oración. La palabra, gloria a Dios. Introducción: el Nuevo Testamento relata que en la etapa primaria del ministerio de Jesús se dirigió mucho
a las multitudes, pero después cambió. La narración de los evangelios muestra que Jesús se concentró en unos pocos, y en esos pocos Él se jugó la eficacia del desarrollo de la iglesia. Nosotros debemos aprender a concentrarnos en unos pocos. Debemos, como paralelo a lo que estudiamos, enfocarnos en desarrollar líderes potenciales. Y vamos a ver lo que dice 2 Corintios capítulo 3, versículo 1 al 3. Amén. 2 Corintios 3, versículo 1 dice la palabra del Señor: comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros, o de recomendación de vosotros. Nuestra carta sois vosotros, escritas en vuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Amén. Amén. Encontramos en este texto de la palabra del Señor de 2 Corintios 3, 1 al 3. Amén. En este pasaje bíblico aprendemos, número 1, nuestra tarea es formar o forjar hombres. Para Pablo, sus cartas de recomendación eran hombres transformados al Evangelio. Preparamos a los hombres, y los hombres son diferentes unos a otros. Un formador de líderes se adapta a cada persona que forma. La preparación requiere tiempo. No se forma a alguien no se forma a alguien como si fuese, un ejemplo, un café instantáneo que lo podemos hacer en un minuto, sino que tiene que ser algo, es un proceso. No se forma a alguien como una determinada fórmula. No es un experimento lo que estamos haciendo. La preparación de hombres implica el derramarlo nosotros mismos en otros. Jesús estuvo todo el tiempo con sus discípulos. Jesús dio ejemplo de servicio a sus discípulos. Vamos a ver lo que dice Juan capítulo 13, versículo 3 al 5. Amén. Juan 13, su versículo 3 al 5. Amén. Dice la palabra del Señor: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomó una toalla, se la ciñó, luego puso en agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con toalla con que estaba ceñido. Amén. Jesús se derramó hasta el máximo por sus discípulos. La cruz del Calvario. Nuestra meta es que forjemos, que a los que forjemos manifiesten a Cristo. Soy cartas de Cristo. Para eso hemos sido nosotros formados, para que la gente vea en nosotros a Cristo, no a nosotros mismos. Hay que mirar al Señor en fe constantemente. Es muy importante. Vamos a ver lo que dice, vamos a ver primero lo que dice San Juan 14, versículo 15. Amén. Dice la palabra del Señor en San Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. Hay que enseñar a nuestros discípulos a conocer, a amar y servir a Jesús. Hay que mirar al Señor en fe constantemente. Para esto vamos a ver Hebreos 12, versículo 2. Amén. Dice Hebreos capítulo 12 y su versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Hay que desarrollar una relación personal con Jesús. Nuestra herramienta principal es el Espíritu del Dios vivo. Nuestros discípulos tienen que tener una experiencia personal con el Espíritu de Dios. Tienen que aprender a andar en el Espíritu. Y para que otros aprendan, deberán, número 1, dar ejemplo de cómo andar en el Espíritu. Guiar a otros a experimentar el andar en el Espíritu. Observar y corregir a los que están enseñando a andar en el Espíritu. Impulsar y animar a andar en el Espíritu. Soltar a los que enseñan, para que enseñen a otros también a andar en el Espíritu. Nuestro objetivo de transformación en el corazón está claro en Hebreos capítulo 3, versículo 7 hasta el versículo 19. Amén. Hebreos 3, 7. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones,
como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no hay en ninguno de vosotros malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo huido, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Y con quienes estuvo él disgustado 40 años. ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino que aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Amén. Habla del corazón. Aquí habla el Espíritu de Dios que dice, si oyeres hoy su voz. Vea que dice hoy, en este día, en este momento, podemos oír la voz del Espíritu Santo. ¿Por qué? Tenemos un corazón duro. ¿Por qué se puede tener un corazón duro? Versículo 10 dice, porque siempre andan vagando en su corazón. Versículo 10 también dice, porque no han conocido mis caminos, dice el Señor. Tenemos un corazón malo de incredulidad. ¿Por qué razón tenía esta clase de corazón que no les permitía oír al Espíritu Santo? El pecado les había engañado, dice el versículo 13. En el versículo 18 dice que habían desobedecido y el versículo 19 dice que habían sido incrédulos a la palabra de Dios. Amén. Encontramos, conclusión, al final de cuentas, cuando equipamos a otros, los equipamos para que oigan el Espíritu y obedezcan lo que les dice. Equipamos para que la gente sea transformada y equipamos para que se parezcan más a Jesús. Tenemos el diálogo cuando opinan. Cuando equipa a otro, les ha consultado qué es lo que ellos quieren. La verdad es que muchas veces a ellos les cuesta saber qué quieren. El líder tiene que saber mostrar el camino. Tiene que llevarles a descubrir lo que necesitamos, lo que necesitan ser transformados a la imagen de Jesús. Tienen que saber que pueden caminar con el Espíritu de Dios. Guía a la gente a este descubrimiento. Usted tiene un proceso claro de cómo va siendo transformado a la imagen de Jesús. La transformación es un proceso diario. Debemos de planear el crecimiento y el ser transformado. ¿Qué parte juega el Espíritu Santo en su transformación diaria? ¿Qué parte tiene la palabra de Dios en su crecimiento espiritual personal? ¿Tiene un plan concreto de cómo ayudar a otros a ser equipados para el servicio? ¿Es usted concentrado en tener gente que se multiplique, llenándonos de poder? Recordemos que al final de la reunión ore para que sus líderes aprendan a concentrarse en formar gente y no estructuras, edificios o cualquier otra casa. Ore para que Dios produzca los cambios que deben producir en sus líderes, para que estos tengan un corazón especial para las personas. Ore para que sus líderes tengan revelación y multiplicación de otros líderes. Ministrele y fluyan los dones del Espíritu. Amén. Liderazgo número 9, equipando a los santos, parte 3. Objetivo, lo que el Espíritu quiere. Aprender a trabajar como un cuerpo. Comunión, reciba a sus líderes en oración y bendígales con palabras que nazcan de la Biblia. Invíteles a compartir las victorias que han tenido que han tenido previo a reunirse con usted. Levante acciones de gracias al Señor. Anime a sus discípulos a dialogar acerca de las experiencias que han tenido en cuanto a hacer actos de misericordia, escuchar a otros, hacer preguntas para conocer el corazón de aquellos que les comparten de Jesús. Pregunte cómo le fue en las cosas del discipulado que se comprometieron a hacer la semana anterior. Bendígala y siempre ayúdele o dele una dirección. Al final invíteles a esperar un rato en el Señor orando por los nombres de la lista de oración. La palabra introducción, sin embargo, sin lugar a dudas, que trabajar unidos va a ser más efectivo para el cuerpo de Cristo. Vamos a ver lo que dice San Juan capítulo 17 versículo 6. Allí nos descubre algunos principios de trabajo en equipo. Juan 17, 6. Amén. Dice San Juan 17, 6.
he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Amén. Amén. He manifestado tu nombre para que, dice, a los hombres del mundo que me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Aquí aprendemos, Dios escoge a la gente de nuestro equipo, Él nos la da. Por eso se comienza el proceso de la selección de gente como lo hizo Jesús. Orando, a ese equipo le enseñaremos a guardar la palabra. Se comunica al equipo el plan de Dios, no planes propios o personales. Es el plan de Dios siempre, en todo tiempo. En esta palabra se comunica la palabra del Señor. La palabra debe llevarse a creer lo que dice Dios tocante a Jesús. En el versículo 8 dice así: porque las palabras que me diste las he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Juan 17:9. Amén. Juan 17:9 dice la palabra del Señor: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Amén. En el versículo 15 dice: no ruego que me los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Aquí aprendemos que se protege a los líderes orando por ellos. Esta es nuestra tarea prioritaria a favor de cada uno de ellos. Se ora para que sean guardados del mal. Nuestros líderes deben entender que están en una guerra espiritual constante, que viven en una batalla constante contra el reino de las tinieblas. Se ora para que sean exitosos. Juan 17:11. Amén. Juan 17:11 dice la palabra del Señor: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Amén. Amén. Esta es la esencia de un verdadero equipo. De aquí inferimos que formar un equipo de Dios implica comunión. No se puede ser uno si no hay una comunicación con Dios, con el líder de equipo, con los miembros del equipo, unos con nosotros. Protección. La unidad trae protección a todos. La protección se expresa cuando alguien sufre y el equipo lo protege, cuando alguien goza y el equipo está con él. Se adquiere para ser parte de una nueva familia. Jesús dijo que su familia eran los que hacían la voluntad de su Padre. Las familias más unidas son las que se cubren y protegen unos a otros. Se mantienen por la solidez de una única visión, hacer discípulos que se multipliquen, creciendo juntos. Porque donde están dos o tres, dijo Jesús, allí está Él, interaccionando uno con el otro. Porque donde hay acuerdo hay poder, y donde hay poder hay crecimiento. Juan 17:19 dice: amén. Dice la palabra del Señor: y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Amén. Es estar apartado para, así que de este verso aprendemos que tengo que santificarme como Jesús lo hizo. Tengo que ser apartado para Dios. Cuando soy apartado para algo, mis derechos personales se acaban. Aquellos que abrazan la visión de Jesús es hacer discípulos. Dejan de ser derechos, aspiraciones en función de visión. Son apartados son santificados por una causa. Nos santificamos en función de la verdad. Cristo es la verdad, su palabra es la verdad. Un equipo eficaz sigue la verdad y está apartado para esa verdad. Y la gran verdad es que hemos sido llamados a ser discípulos en toda la tierra. El libro de Juan, capítulo 17, versículo 23, dice así: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Amén. De aquí aprendemos: un equipo unido es perfecto, un equipo unido da a conocer a Jesús, un equipo unido conoce a los otros y conoce a dónde van juntos, un equipo unido hace que sus miembros se sientan especiales y amados, un equipo unido se multiplica. Los he amado a ellos y a mí me has amado. El trabajo en equipo siempre tiene gente en reserva que va a retomar la visión y la desarrollará. No ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer, dijo Jesús. Conclusión: el Señor y su iglesia forman el equipo ideal para la extensión del reino de Dios aquí en la tierra. En diálogo, usted tiene la mentalidad de equipo o de llenero solitario. ¿Cuál es su mentalidad? ¿Trabajar en equipo o solo? ¿Trabaja usted en función a la visión o en función a la visión de Jesús? Tenemos que ver cuál de las dos estamos haciendo, la mía o la de Cristo. ¿Qué piensa usted del trabajo en equipo? ¿Qué valor le concede la unidad para la extensión del Evangelio sobre la tierra?
¿Ayuda usted a tener líderes a encontrar su papel especial en el trabajo de equipo? ¿Saben ellos moverse por los dones del Espíritu Santo? ¿Se siente su gente amada, importante y apreciada dentro del equipo de trabajo? Tenemos que recordar siempre orar unos por otros en equipo. Ore para que cambie la mentalidad de aquel que le gusta trabajar solamente solo o apartado, y que tenga la mentalidad del cuerpo de Cristo. Ministrele y quebrante toda opresión de división que el maligno haya querido poner en medio de ustedes, si así lo perciben. Oren para concentrarse en formar personas más que una estructura. Recuerde, prepare la siguiente reunión de liderazgo. Pregunte a cada uno qué va a hacer el fin de semana con su discípulo o qué van a hacer juntos en cuanto al discipulado. A favor de algunos de los nombres de su lista de oración, planee la forma en que se comprometan a hacer algo en cuanto al liderazgo o crecimiento de la obra del Señor. Liderazgo número 10, equipando a los santos, parte 4. Objetivo, lo que el Espíritu quiere. Confiar en el Señor en medio de lo que se considere fracaso. Es muy importante que muchas veces nosotros tenemos que aprender no solamente a decir, sino a vivir y a sobrevivir en medio de un fracaso. Al principio de la reunión, ore por sus discípulos antes de cualquier cosa. Bendígales en el nombre del Señor. Si comen juntos, invítenle a sus discípulos a mantener una conversación enfocada en la idea que va a ser un mejor líder. Anime a sus discípulos a dialogar acerca de las experiencias que han tenido en cuanto a hacer actos de misericordia, escuchar a otros, hacer preguntas para conocer el corazón de aquellos a los que comparten de Jesús. Pregunte cómo le fue en las cosas del discipulado que se comprometieron a hacer la semana anterior. Bendiga y dé dirección. Al final, invíteles a esperar un rato en el Señor, orando por los nombres de la lista de oración. La palabra de introducción. Vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 37. Amén. Dice la palabra del Señor: antes, en todas estas cosas, son más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Amén. Encontramos, un líder va a experimentar en algún momento de su vida fracasos, heridas y golpes. Todos enfrentan la misma lucha. La diferencia se da en la manera que enfrentamos los momentos difíciles. Debemos de saber que Jesús experimentó lo que debía verse como un fracaso. Y vamos a ver lo que dice el libro de Hebreos capítulo 5, versículo 8 y versículo 9. Amén. Hebreos capítulo 5, su versículo 8 dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Amén. Y dice, aunque era hijo, por lo que padeció, sufrió, fue vituperado, experimentó heridas, golpes, fracasos, todo lo que humanamente nosotros podemos llamar fracaso, Jesús lo padeció, aunque sabemos que lo que Él padeció fue por nuestros pecados. Amén. ¿Qué cosa padeció Jesús? Burlas, golpes, envidias, hablaron mal de Él, lo desechó su propia nación, sus mejores amigos lo abandonaron en la hora más difícil, lo llevaron a una cruz, acusado falsamente, y murió por toda una humanidad pecadora ante los ojos de los demás. Jesús podría haber sido un fracaso, así como lo dijo el Papa Francisco, que el sacrificio de Cristo fue un fracaso. Que Dios haya enviado a Jesús a morir en la cruz fue un fracaso. No fue así en ninguna manera. Es la victoria de la iglesia y la redención de nuestros pecados. Ahora, Jesús conocía el valor de las circunstancias adversas, aprendió obediencia para ofrecer salvación a todos los que obedecen. Todo lo que nos pasa en la tierra tiene razón y propósito ante Dios. Eso fue el ejemplo que Jesús nos dio. Todo lo que nos pasa en la tierra tiene razón y propósito ante Dios. Y lo podemos ver en Romanos capítulo 8, versículo 28. Amén. Dice la palabra del Señor, Romanos capítulo 8, su versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Las circunstancias adversas, los momentos de fracaso son, según este versículo de la palabra del Señor, muestra de que Dios nos ama. Antesala de algo bueno para nuestra vida, oportunidad para descubrir los propósitos de Dios. Pablo experimentó lo que ante nuestros ojos podría ser un fracaso. Vamos a ver lo que dice 2 de Corintios capítulo 4 versículo 8. Amén. Corintios capítulo 4 su versículo 8 dice la palabra del Señor: que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Amén. Pablo experimentó tribulaciones,
Pablo creyó que las tribulaciones que experimentaba permitirían que la vida de Jesús se manifieste a través de él, según el versículo 10 y 11. Vamos a ver bien lo que dice 2 de Corintios, capítulo 11, 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 24 hasta el 33. Amén. Dice la palabra del Señor en 2 de Corintios 11, capítulo 11:24. 11:24, dice la palabra del Señor: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Amén. Acerca de los sufrimientos de Pablo, todo lo que sufría Pablo permitía que el poder de Cristo fuese manifiesto. Vamos a ver aquí mismo en 2 Corintios capítulo 12, versículo 9. Amén. Dice la palabra del Señor: y me has dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Conclusión: sufrimiento siempre vamos a tener. Para algunas personas el simple vivir es ya una carga inaguantable. El asunto es que no podemos decir que no tendremos tribulaciones en esta tierra. Eso sería una mentira. Lo clave es cómo las enfrentamos. Mantengamos una actitud de fe en medio de las dificultades. Hay algo mejor vendrá a su vida. Si tiene problemas, si falla en algo, no piense que usted es un fracaso. Pregunte el para qué a Dios y Él le descubrirá una verdad, una salida, una luz que a la larga va a redundar en gran bendición para usted y para otros alrededor de usted. Cuando se enfrente a situaciones difíciles, recuerde que eso pronto va a pasar. Espere por una salida que el Señor le va a entregar. Mantenga una actitud de fe. Dios tiene planes con usted. No tome el fracaso como algo personal o como que usted es fracasado. Vaya por encima de esa mentira diabólica. Concéntrese en lo bueno, no en lo malo. En qué hacer para salir adelante en vez de quedarse estancado. Ponga los ojos en Jesús. Esté siempre lleno del Espíritu Santo. Tenemos también un par de preguntas. Y yo me podría preguntar, ¿estoy personalizando el problema o lo que veo como Jesús lo vería? ¿Qué pasos tengo que dar para salir de esta situación? ¿Qué tengo que aprender en relación a la obediencia? ¿Qué quiere manifestar Jesús a través de su vida? ¿Cuáles son las debilidades de esta situación? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Qué hice de malo? ¿Qué tengo que pedir perdón? ¿Tengo que restituir algo, que cambiar algo de mis actitudes? No pase mucho tiempo en esta pregunta, puesto que lo importante es que no se enfoque tanto en usted, sino enfocarse en Dios, en su espíritu, en la necesidad de los demás. Pregúntese a la par de estas preguntas: ¿a quién puedo beneficiar en medio de esto? ¿A quién puedo levantar y animar que esté sufriendo lo mismo y algo peor? ¿Qué es lo mejor que puedo obtener de esta situación? Bueno, al final de la reunión, ore por sus líderes, que sean libres de todo sentimiento de culpa, de desánimo y de inferioridad. Ore ayudándoles a ver la grandeza de Jesús en medio de su problema. Anime e impulse a ver más allá de las dificultades. Levante la fe en Jesús e inspire a andar a cada uno de ellos en el Espíritu. Liderazgo siendo responsable de sí mismo. Objetivo, lo que el Espíritu quiere. Responsabilizarse del propio cuidado espiritual. Comunión. Ore con sus discípulos antes de comenzar la enseñanza. Si planean comer juntos, tomen el tiempo para hacerlo mientras conversan. Las cosas que han estado aprendiendo juntos, tomen tiempo para tomar la cena del Señor si lo han planificado así para esa reunión. Anime a sus discípulos a dialogar acerca de las experiencias que han tenido en cuanto a hacer actos de misericordia, escuchar a otros, hacer preguntas para conocer el corazón de aquellos que comparten de Jesús. Pregunte cómo fue en las cosas del discipulado que se comprometieron a hacer la semana anterior. Bendiga y dé dirección, y al final invítales un momento a esperar en oración al Señor y a orar por los nombres de la lista de oración. La palabra, introducción. Todo líder es responsable de su propio crecimiento espiritual. En esta etapa del discipulado tiene que ser lo suficiente estable para saber que no depende espiritualmente de otra persona, sino del Señor y de su propia habilidad en decidir seguir la voz del Espíritu Santo o no. El líder responsable de sí mismo debe haber alcanzado y mantener la madurez espiritual. Pero para esto vamos a leer el libro de Hebreos capítulo 5 versículo 12 versículo al 14. Amén. Dice la palabra del Señor: porque debiendo ser
ya maestro, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que practica la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que alcanzan madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Entre más tiempo de vida cristiana, más maduro debe de ser la persona. Es lo que dice el versículo 12. Porque debiendo ser ya maestro, pues que después de tanto tiempo, imagine cómo le dice el apóstol Pablo, todavía necesita leche. El que es maduro no necesita leche, sino alimento sólido. Es lo que dice el versículo 12. El discernir el bien y el mal es la característica del que es maduro. Vea que aquí no dice que debe de tener títulos, no dice que debe ser viejo, no dice lo que está diciendo, dice que discierne entre lo bueno y lo malo. Haber conquistado los rudimentos de la fe cristiana son Hebreos capítulo 6 versículo 1 al 2, 6, Amén. 1, 2. Amén, dice la palabra del Señor. Por tanto, dejando ya los Rudimento de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Amén. Arrepentimiento de obras muertas. No somos salvos por obras, sino por la gracia de Dios. De la fe en Dios tenemos fe tocante a lo que Dios ha dicho y revelado. Hoy nos habla a través de su Hijo. Jesús es el único medio para llegar al Padre. No hay otra manera. Doctrina de bautismo. Un creyente debe saber desde el inicio de su vida cristiana. Tiene que ser bautizado en agua como prueba de su salvación y obediencia. Tiene que ser bautizado en el Espíritu Santo para dar testimonio con poder de la imposición de las manos. Si se imponían las manos cuando la gente recibía el Espíritu Santo, si se imponían las manos cuando la gente era sanada de enfermedad, se imponían manos cuando la gente era considerada en el ministerio de la resurrección de los muertos. Los primeros creyentes predicaron la resurrección de Jesucristo. Los primeros creyentes creyeron que ellos iban a resucitar un día. Los primeros creyentes creyeron que había vida después de esta vida. Del juicio eterno también. Los primeros creyentes creyeron que iban a haber un juicio final donde los elegidos estarían con Jesús y los que rechazaron a Jesús irían a una perdición eterna, a un lugar literalmente llamado infierno o lago de fuego. Creían en un tribunal de Cristo en donde iban a haber premiado por las obras que hicieron aquí en la tierra como la recompensa, no como medio de salvación. Saber distinguir entre lo bueno y lo malo. Por su madurez, él sabe descubrir la revelación que hay en la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, habla algo muy importante. Dice la palabra del Señor: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Oye, medita, recibe, aplica y obedece la palabra del Señor. Saber oír la voz del Espíritu Santo y no satisfacer los deseos de la carne. Es lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 16. Saber oír la voz del Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Gloria a Dios. Gálatas 5, 16. Amén. Dice la palabra en Gálatas 5, 16. Digo pues, andad en espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Amén. Así que en ese momento, en ese caminar, va manifestando un nuevo carácter, va mostrando una nueva naturaleza que tiene desde el momento de haber creído en Cristo Jesús. Segunda de Corintios 5, 17 también está hablando acerca de esto. 5, 17. Amén. Dice la palabra del Señor: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Tener una visión clara de lo que Dios quiere para su vida y trabajar en ello con conciencia. Recuerde, la Gran Comisión es un trabajo diario. Tiene un plan que lo renueva bajo la dirección del Espíritu Santo. Y vamos a ver lo que dice el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 5. Un plan que lo renueva bajo la dirección del Espíritu Santo. Amén. Romanos 8, 5. Amén. Dice la palabra del Señor: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, las cosas del Espíritu. Buscan no solo reproducirse, sino también multiplicarse.
Es importantísimo que nosotros aprendamos no solo a reproducirnos, sino también a multiplicarnos, porque muchas veces solamente en un área, pero no nos multiplicamos. Vamos a ver lo que dice 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Amén, dice la palabra del Señor. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ha llegado a un punto en que ha cedido todo su derecho en pro de la visión de Jesús. Está dispuesto a entregar su vida en función de ellas. Y vamos a ver lo que dice Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2:20, donde dice la palabra del Señor: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Sabe que es un ministro de un nuevo pacto, que ha sido llamado a trabajar en el ministerio de la reconciliación, que esa es su tarea, mientras que trabaja con sus manos y pone todas las cosas a los pies de Cristo. Vamos a ver lo que dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 18 al 20. Amén, dice la palabra del Señor. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo reconciliaros con Dios. Conoce sus dones y los usa para la extensión del reino. Usa todo momento no para influenciar a otros, sino para producir transformaciones de las personas en el poder de la sangre de Jesús y su espíritu. Conclusión: la madurez espiritual puede llegar rápidamente. Pablo lo mostró cuando iba a algunos lugares a predicar. Estaba allí 3 o 6 meses y luego se marchaba, no sin antes dejar en el lugar ancianos que tomaban responsabilidades de la obra del Señor en un lugar. Estos ancianos eran ya expertos en reconocer el bien y el mal, por eso podían tomar las responsabilidades que les delegaba Pablo. En realidad, cuando no nos reproducimos rápidamente, o hemos fallado en el verdadero discipulado, o somos de aquellos líderes que quieren para sí toda la gloria, y no debe de ser así. Entonces tenemos que recordar que siempre que trabajemos tenemos que reproducirnos, multiplicarnos, ordenar y podernos marchar, para que la gloria no sea de nosotros, sino que sea del Señor. Amén. Tenemos que planear nuestra siguiente reunión de liderazgo y poder entrar a la siguiente etapa. Y hoy vamos a ver el liderazgo número 12, que es la etapa final, y con esto finalizamos este vídeo. Siendo comisionados y enviados. Objetivo: lo que el Espíritu quiere: llamar, comisionar, enviar al ministerio. Reunión: cuando tengamos la reunión, reciba a sus discípulos con alegría, esté preparado para bendecirles inmediatamente, páselos al lugar donde van a comer juntos, de una bienvenida formal a todos los que participen, oran y coman juntos, y luego tomen un tiempo para esperar al Espíritu de Dios y participen en la cena del Señor si así lo han planificado. Anime a sus discípulos a dialogar acerca de las experiencias que han tenido en cuanto a hacer actos de misericordia, escuchar a otros, hacer preguntas para conocer el corazón de aquellos que comparten de Jesús. Pregunte cómo le fue en las cosas del discipulado que se comprometieron a hacer la semana anterior. Bendiga y dé dirección. Al final, invíteles a esperar un rato en el Señor, orando por los nombres de la lista de oración. La palabra introducción: siempre hubo un tiempo que las personas fueron enviados y comisionados para una tarea específica del Señor. Vamos a ver unos ejemplos. Jesús fue enviado y comisionado por el Padre. Lo dice la palabra del Señor en el libro de Juan capítulo 20, versículo 21. Amén. Juan capítulo 20, 21 dice la palabra del Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Juan 20:21 dice: pasa a vosotros, como a mí me envió el Padre, así también yo os envío a vosotros. Estas son las palabras de Jesús mismo, y Él no está mintiendo. Él dijo: como me envió el Padre, así yo los envío a vosotros. Jesús también envió a sus discípulos, y vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 10, versículo 1 hasta el 5. Amén. Mateo 10:1 dice la palabra del Señor. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero, Simón llamado Pedro, Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista,
Judas Iscariote, el que también le entregó. Amén. Y a Amén. estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayas, en ciudades samaritanos no entréis. Amén. Amén. Les dio autoridad a sus discípulos sobre espíritus inmundos y para sanar toda enfermedad. Y los envió, dice la palabra del Señor. Vamos a ver lo que dice Lucas capítulo 1, versículo 1 y 2. Amén. Dice la palabra del Señor. Y habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y les envió a predicar el reino de Dios y a sanar los enfermos. Y reunido a los 12 les envió a predicar el reino de Dios y a sanar enfermos. Pablo fue enviado por la iglesia de Antioquía también, y lo vamos a ver en el libro de Hechos capítulo 13 versículos 2 y 3. Amén. Dice la palabra del Señor: ministrando estos al Señor y ayudando, dijo al Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Fue enviado mientras ministraban al Señor. Al mirar a Jesús podemos mirar como Él. Fue enviado mientras practicaba disciplinas espirituales. Ellos ayunaban y oraban. Fue enviado al oír la voz del Espíritu Santo y también obedecerle. Dijo el Espíritu, dice, fue enviado después de imponerle las manos. Fue enviado y fue despedido en bendición y amor de Dios. El día en que los discípulos no querían obedecer al Señor en ir a todas las naciones y hacer discípulos, Dios tuvo que permitir una persecución, la muerte de algunos creyentes. Dios no iba a permitir que su pueblo le desobedeciese. Y vamos a ver lo que dice el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 1. 8:1 dice la palabra del Señor: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvó los apóstoles. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Uno tiene que escoger entre obedecer lo que dice Hechos 1.8 o aceptar lo que dice Hechos 8.1. Tenemos que ir a todas las naciones. Es mejor que una persecución. Conclusión: evite a sus discípulos pasar al frente. Ore por ellos, úngalos con aceite y envíelo, que sea un tiempo de soltar, ungir, bendecir y enviar al ministerio. Llenándonos de poder, tenga la ceremonia de envío e instaure a sus líderes como ancianos, imponiéndole al Señor, y bendígales para que se multipliquen, para este tiempo del ministerio. Usted debe tener una nueva generación de discípulos. Sus discípulos tienen que estar discipulando también a otro. Puede usted estar en recuento de estos discípulos o de la descendencia que usted ha preparado en el ministerio. Recordemos observaciones al enviar. No olvide que siempre debe preguntar lo siguiente: ¿qué van a hacer el fin de semana con su discípulo? ¿O qué van a hacer juntos en cuanto al discipulado? A favor de los nombres de su lista de oración, y planeen la forma que todos se comprometan en hacer algo para el crecimiento espiritual o para el crecimiento de la iglesia. Amén. Es muy importante estar siempre en continuo trabajo para poder crecer espiritualmente en el conocimiento y en número. La multiplicación es muy importante dentro de la iglesia del Señor. Amén. Recordemos que el único que ha sabido dividir se llama Satanás. Ese feo es el único. Cada uno de nosotros tenemos que aprender como Cristo a sumar y a multiplicar. Amén. Así que, amados hermanos y amigos en Cristo Jesús, hemos finalizado. Agradezco a Dios por este video número 13, amén, video número 13 de lo que es la enseñanza acerca del discipulado. Si el Señor lo permite, nos vemos en el video número 14 para la gloria y honra del Señor. Hemos finalizado. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.